he intitulado La sabiduría, la medicina a mi cuerpo. ¿La qué? ¿Es la medicina qué? A mi cuerpo. Hace 8 días hablamos acerca de la medicina, pero estamos hablando, el enfoque es que estamos llamados a oír y a hacer la palabra. Amén. Y dijimos que ¿qué era ser sabio? Hacer la palabra. ¿Qué es ser sabio? O sea, cuando usted quiera buscar una definición de sabiduría, es hacer la palabra de Dios, oírla y hacerla. Entonces, ¿qué es sabiduría? Ok, y vas a ver que esto tiene conexión con que la sabiduría es la medicina a mi cuerpo. Y aquí vas a ver que la Biblia vuelve y le dice, oiga y haga. Versículo 8, colócalo ahí, por favor. El versículo 8, si solo lo citas y no tomas en cuenta los otros, dice, esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Dice, esto quiere decir todo lo anterior. Pero voy a decirle algo acerca de la salud para tomarlos en contexto y para que usted empiece. Hay algo, y es que la enfermedad es tan común. ¿Usted cree que la enfermedad es muy común en este mundo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, usted y yo deberíamos de tener sabiduría para tratarla. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Porque usted va a los hospitales y mantienen como llenos. Y usted ve a la gente haciendo fila y todo. Así que usted y yo deberíamos ser sabios para tratar. Ahora, según la palabra de Dios, hay una relación entre la enfermedad y el pecado. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Ahora, hay una relación entre la enfermedad y el pecado. Ahora, la consecuencia final del pecado es la muerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo o no? La consecuencia final del pecado es la muerte. Pero la enfermedad se encuentra entre el pecado y la muerte. La enfermedad se encuentra entre el pecado y la muerte. Si no hubiera pecado en el mundo, tampoco habría enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Si no hubiera pecado en el mundo, tampoco habría enfermedad y muerte. Ahora, si Adán no hubiera pecado, la enfermedad no habría venido sobre la tierra. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Ahora, esto lo enseñamos y lo enseñamos y lo volvemos a enseñar. El hombre es espíritu y es cuerpo. El hombre tiene una naturaleza espiritual y tiene una naturaleza corporal. El hombre es espíritu y el hombre es cuerpo. Ahora, ambas, tanto la naturaleza espiritual como el cuerpo, sufrieron en la caída del hombre. Porque cuando Adán pecó, su espíritu murió. Pero la consecuencia de que su espíritu muriera es consecuencia de que su cuerpo no sea eterno, que su cuerpo también muera. Entonces, ambas sufrieron en la caída del hombre. El espíritu y el alma fueron afectados por el pecado y el cuerpo fue expuesto a la enfermedad. Antes del pecado, el cuerpo no se enfermaba. Antes del pecado, su espíritu no estaba muerto, su alma tampoco.
pero su espíritu y su alma fueron afectados al pecado y su cuerpo fue expuesta a la enfermedad. Ahora, si usted conociendo la palabra de Dios, usted se da cuenta que el pecado del espíritu y del alma, junto con la enfermedad del cuerpo, dan testimonio de que el hombre ha de morir. ¿Amén o no amén? O sea, usted se pone a mirar esto y usted ve al ser humano sin Cristo. Ahora, usted y yo vamos, si no viene Cristo, vamos a partir de este cuerpo como consecuencia del pecado de Adán. Pero los que no tienen lo que nosotros tenemos, se da testimonio de que el espíritu y el alma, junto con el cuerpo o la enfermedad, dan testimonio de que el hombre ha de morir. Ahora, cuando Jesús, que es el segundo Adán, vino para salvar al hombre, no solo perdonó el pecado del hombre, sino también sanó su cuerpo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Cuántos están de acuerdo? O sea, cuando Jesús vino, Jesús no solo perdonó el pecado, sino también sanó el cuerpo. O sea, no fue que Jesús hizo una cosa y la otra no la hizo. Ahora, Jesús trajo el perdón del pecado para su espíritu, para su alma, pero trajo la provisión de la salud para su cuerpo. Entonces, la obra redentora incluye el perdón de pecados, pero también la sanidad. Ahora, déjeme decirle algo. Uno no puede ser espiritual y el otro no. No podemos creer, porque ¿cómo trata usted el perdón de pecados? Usted no va a ninguna parte a que traten el perdón de pecados, sino que usted cree que sus pecados fueron perdonados. Es más, usted también debe creer que ese perdón le trajo paz a su alma. Ahora, si usted cree eso, usted debería de creer que también le trajo salud a su cuerpo. O sea, que usted le debería dar más cuando se trata de la enfermedad, una solución más espiritual que natural. Ahora, con esto no le estoy diciendo que no vaya donde el médico, no le estoy diciendo que no tome medicina. Lo que le estoy diciendo es que usted a la enfermedad le debería dar una solución más espiritual que natural. Porque usted al pecado le da una solución más que espiritual, pero a la enfermedad no. Es más, y muchos de nosotros estamos convencidos que Dios perdonó nuestros pecados, pero no estamos tan convencidos que debemos de mantenernos sanos. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Y ahí hay un problema de nosotros y no de Dios. Entonces, usted no puede creer que sus pecados fueron perdonados y que la enfermedad no. Ni tampoco puede creer que el pecado es una solución espiritual y la enfermedad una solución física. Ahora, con esto no estoy diciendo que si una persona está enferma es porque está en pecado. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la solución a la enfermedad deberíamos dársela más espiritual que natural, que física. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Ahora, usted no debe condenar a cada creyente enfermo.
y decir, no, es que él está enfermo porque estaba en pecado. Yo simplemente estoy diciendo que, que el pecado o la enfermedad fue resultado del pecado, de lo que Adán nos heredó. Entonces, vamos a mirar esto, Proverbios 3:5, y vamos a mirar cómo él parte diciendo todo esto que estoy diciendo, porque dice, confía en el Señor de todo corazón. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Cree. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Creer. Y este proverbio le está diciendo a usted qué debe hacer y qué no debe hacer. Entonces, uno le dice, cree en el Señor de todo, ¿qué? Eso es lo que debemos, ¿qué? Hacer. Ahora, esto es lo que usted debe hacer para disfrutar de salud divina. Esto es lo que debe usted hacer para caminar en sanidad. Ahora, porque ¿cómo hizo usted para creer, o cómo hizo usted, o cómo sabe usted que usted ya le perdonaron todos sus pecados? Por fe. ¿Y cómo creyó usted? De todo corazón. O sea, usted cree que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Tiene que creerlo. Ahora, esa misma fe debería usted tener para creer que usted ya fue sano. Esa misma fe debería yo tener para creer que ya soy sano. Amén. Ahora, cuando dice, cree en el Señor de todo tu corazón, es lo mismo que ya sabemos. ¿Sabes? Hoy estábamos orando y oraba un pastor esto y yo decía, wow. Por eso es que le digo yo, tú tienes que venir a orar. Y tiene que haber una oración grupal. Porque cuando hay una oración grupal, vamos aprendiendo lo que el que viene y ora y tiene una revelación acerca de eso que está orando, nos lo va a transmitir a nosotros. Hay oraciones grupales y hay oraciones a solas. No hay solo oraciones solas, ni hay solo oraciones grupales. Haga una cosa sin dejar de hacer la otra. Y él decía, cerca de mí está la palabra, en la boca y en el corazón. Y él decía, oh Padre, mi boca está hablando justicia, mi boca está hablando salud, mi boca está hablando santidad, mi boca está hablando prosperidad. ¿Por qué? Porque dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en mi corazón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que tú hablas la palabra, ¿qué estás hablando? Justicia. ¿Qué estás hablando? Salvación. ¿Qué estás hablando? Salud. Diga gloria. Diga gloria. Ahora, eso es creer de todo corazón. Entonces, cuando usted cree de todo corazón, ahora, porque el versículo 8 dice, así su cuerpo, el versículo 8 dice, así llenarás tu cuerpo con salud. ¿Cómo es así? Creyendo con todo el corazón. No puedes citar solo eso. No puedes decir, Padre, tu palabra es medicina para mi cuerpo y es refrigerio para mis huesos, si no lo crees de todo corazón. Ahora, todo lo que creas de todo corazón lo vas a estar hablando, lo vas a estar confesando, lo vas a estar declarando. Amén. Lo vas a estar declarando. Y hay algo que va a suceder, voy a decirle algo que va a suceder. Lo que mantengas declarando de la palabra lo vas a ver. Si mantienes hablando de la palabra salud, ¿qué vas a ver? Salud. Pero lo que mantengas declarando lo vas a tener, lo vas a obtener. Entonces, si mantienes declarando salud, ¿qué vas a obtener? Salud. Entonces dice, cree en el Señor de todo tu corazón. Y le dice qué no debe hacer. Le dice qué bloquea tu fe. Le dice qué neutraliza tu fe. Ahora, en el contexto
está hablando respecto a la salud. En el contexto no está hablando de pecados, está hablando de ¿qué? Ahora, ¿por qué está hablando de salud? Porque dice esto, o sea, lo anterior, esto infundirá salud a tu cuerpo. Ahora, ¿qué va a infundir salud a mi cuerpo y a fortalecer mis huesos? ¿El creer de todo qué? ¿Y no apoyarme en qué? Entonces está diciendo que cuando yo me apoyo en mi propia inteligencia, no puedo recibir salud divina. O sea que lo que menos lo que debemos de tener en cuenta para caminar en salud divina es no tener en cuenta ¿qué? Mi propia opinión, apoyarme en mi inteligencia. Voy a ponérsela bien fácil. La Biblia, voy a citar a David. David, él cometió muchos, por no ser sabio o por no creer en el Señor de todo corazón y ser sabio en su propia inteligencia, él cometió cosas. Y él escribió el Salmo 103, y lo vamos a mirar. Y el Salmo 103 dice: bendice alma mía al Señor y bendice todo mi ser su santo nombre. Versículo 2 dice: bendice alma mía al Señor y no se olvide de ninguno de sus. Ahora, si usted cree que Dios lo perdonó, usted también tiene que creer que Dios lo sanó. Ahora, David tenía situaciones que hacía que él recordara que lo que había hecho no merecía perdón. Sí, o sea, porque él mató, se metió, o sea que él no debería de creer que Dios lo podía ¿qué? ¿Lo podía qué? Perdonar. Pero él empieza en el versículo 3, empieza a hablar de los beneficios. Dice, él perdona a todos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ahora, pero él no se quedó solo ahí. Él sabía que el mismo que había traído provisión de remisión de pecados, que el mismo que había perdonado nuestros pecados, también nos había sanado. ¿Cuántas enfermedades? Todas. ¿Cuántas enfermedades? Ahora, ¿cuándo usted se apoya en su propia inteligencia? Yo recuerdo que cuando el COVID, hermanos míos me quisieron convencer, hermanos en Cristo, que a mí me había dado el COVID porque los médicos habían dicho que, o la OMS, que es muy mentirosa, había dicho que a todo mundo le había dado el COVID. Ahora, ¿qué me quería llevar esa gente? A que yo me apoyara ¿en qué? En la inteligencia humana. Amén. Entonces, cuando usted se apoya en su propia inteligencia, usted es de los que dice, sí, pero hay enfermedades que tienen cura y hay otras que no. ¿Sí hemos oído eso o no hemos oído eso? Bueno, pero David no dijo eso. Ahora, David tenía razones para dudar de la sanidad, porque la causa de la enfermedad es el pecado. Ahora, vuelvo y le digo, no todos, cuando usted ve a alguien enfermo, es porque anda en pecado. No. Pero de una manera, si Adán no hubiera pecado, no hubiera enfermedad. Como si Adán no hubiera pecado, no hubiese muerte. Pero David dijo, ahora, él dijo, él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Ahora, ¿qué hizo él para no enfermarse? Dice el anterior, alaba, alma mía, al Señor, y alaba todo mi ser, su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no se olvide de ninguno de sus
beneficios. O sea que Él lo mantenía declarando. Y vuelvo, lo que usted declare, lo va. Lo que usted declare, lo va a tener. Diga gloria. Diga gloria. Ajá. Salud. Porque está diciendo, y dice, no se olvide de ninguno de sus beneficios. Entonces dice, cree en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. O sea, por eso dice, no, sí, yo creo que el Señor sana, pero es más o menos nosotros a veces decimos como dicen nuestros hermanos de otras creencias que dicen, sí, aténgase a la Virgen y no corra. O sea, sí creemos, pero hay que correr. Entonces, sí, Dios sana, pero no todas. ¿Cuántas le sanó a David? Todas. Ahora, David creía que el mismo que perdonaba, él había provisto también salud. Diga gloria. Ahora, versículo 4, perdón. El que rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Versículo 5. En una traducción dice, el que sacia de bien tu boca. ¿De modo que qué? ¿De modo que qué? ¿Como quién? Ahora escuche. La Biblia dice que nosotros vivimos 70, 80, en otra parte dice que vivimos 120 años. Pero la Biblia le ha dado a usted para que en la edad en que usted llegue rejuvenecido. Diga gloria. Ajá, diga gloria. Ajá. Gloria, diga. Ajá. Ahora, escuche. Y volvemos otra vez a lo que hay que repetirle. Lo que declare, lo ve. Lo que declare, lo tiene. Diga gloria. Diga gloria. ¿Por qué? Porque dice, Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenece como el águila. Ahora, ¿cuándo me rejuvenece Él? Cuando yo hablo lo bueno. Dice, Él sacia de bien tu boca. ¿De qué sacia de bien? Entonces, cuando usted habla lo bueno, ¿qué sucede en su cuerpo? Diga, ¿qué sucede en su cuerpo? Diga gloria. Diga gloria. Entonces, el que usted se mantenga vigoroso, por eso le dice, no seas sabio en tu propia opinión, porque cuando eres sabio en tu propia o te apoyas en tu inteligencia, dejas de hablar la palabra. Y empieza a decir, sí, eso es cierto, pero es que uno después de los 60 empiezan a aparecer los achaques y empiezan. Pero él dice, Él sacia. Ahora, ¿qué estaba hablando David? Que Dios le había perdonado sus pecados, pero también lo había sanado. Que Dios estaba en el negocio con él de saciarlo de bien. Que usted hable, Él lo sacia de bien, pero usted tiene que hablar. De modo que eso lo mantiene usted como las águilas. ¿Sabe que estaba leyendo hoy algo de las águilas? Y las águilas es como símbolo de eterna juventud. Yo dije, wow. Dije, gloria. Porque no dice, Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenece como el zancudo. Sino como ¿quién? Como las águilas. Entonces, usted está viendo a David. Ahora vamos a seguir en Proverbios nuevamente. Y Proverbios 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Ahora escuche, cuando usted cree en el Señor de todo corazón, lo va a tener en cuenta en todo. ¿En cuánto? Cuando usted cree en el Señor de todo corazón, va a querer hacer su
voluntad. ¿Cuándo es que usted quiere hacer la voluntad suya? Cuando usted tiene en cuenta siempre sus opiniones. ¿Cuándo usted quiere hacer la voluntad de Dios? Cuando cree Él en todo, de todo corazón. Cuando usted cree en sus propias opiniones, usted no le copia a nadie. Porque ya usted tiene su propia. Ya usted ha decidido qué quiere hacer. Hoy viene un hermano a consultarme algo. Y yo le dije, y él dijo, pastor, yo tuve un sueño y Dios me mostró dos personas, que fuera una de las dos personas. Y yo consideré que una era usted. Pero yo hablé con otra persona y tal lo que usted me ha dicho me lo dijo la otra persona. ¿Para qué Dios le puso dos personas? Para que él no dudara. Las dos personas le dijeron lo mismo. Ahora, ¿qué hizo él? No quiso ser sabio en su propia opinión. Entonces, eso va a suceder cuando usted cree de todo corazón. Versículo 7. Ahora, dos veces le repite lo mismo. Dos veces nos dice, no sea qué. ¿En qué? En nuestra propia opinión. Ahora, si tú coges este texto y coges Romanos 12:16, vas a ver que el hombre que es sabio en su propia opinión es altivo, es orgulloso. Mira lo que dice Romanos 12:16. Pon cuidado, porque Pablo cita a Proverbios 3, dice, vivan en armonía los unos con los otros. ¿Cómo debemos de vivir? Ahora, ¿cuándo usted no puede vivir con los demás en armonía? Cuando usted es sabio o cuando usted camina mucho en la razón. Voy a decirle algo, ya no quiero caminar en la razón, porque siempre que camino en la razón me meto en problemas. Hoy me tocó decirle a Carol, me tocó ir a pedirle perdón a alguien que él se equivocó, pero como yo andé en mi razón, me tocó ir a pedirle perdón. ¿Y cuántos saben que es harto ir a pedir perdón? A la carne no le gusta. Entonces, para que la carne no lo meta más en problemas, uno debería andar más en el espíritu y no andando en la razón. Entonces dice, vivan en armonía los unos con los otros. No sean ¿qué? ¿No sean qué? Arrogantes. En una dice, no sean altivos, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que ¿qué? Entonces, cuando usted cree que es el único que sabe, no puede tener relación con los demás. Diga gloria. Diga gloria. Volvamos otra vez a Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Dos veces nos ha dicho lo mismo. 5 y el versículo 7. No te apoyes en tu propia inteligencia, no seas sabios en tu propia opinión. Ahora escuche. Cuando crees de todo corazón, no te vas a dejar llevar por lo que tu alma te dice. No vas a dejarte llevar por las experiencias de tu vida. No vas a dejarte llevar por lo que estás sintiendo. De ahí salen nuestras propias opiniones. Ahora, cuando es sabio, aquí la Biblia le dice qué debe hacer y qué no debe hacer. Entonces le dice, no seas sabio en tu propia opinión. Ahora, ¿qué debe hacer? Teme al Señor. Ahora, entonces, ¿cuáles son las personas que no huyen del mal? Las que no ¿qué? Temen. Ahora, ¿cuáles son las personas que no temen al Señor? Las que son sabias en su propia opinión. Cada vez que usted se ponga a decir, yo opino, a mí me parece, eso es así, usted empieza a perder el temor del Señor y ya no huye del mal. Ahora, ¿qué hay que hacer frente al mal? Huir. Entonces dice, me voy a poner a hacer un ayuno de 3 días y a los 3 días termina y se va a buscar el mal. Amén. La Biblia no dice, haga un ayuno de 3 días y huya del mal. La Biblia le dice, huya del
mal. Ahora, ¿cómo voy a huir del mal? Cuando dejo de ser sabio en... Ahora, y aquí hay una relación con el versículo 8, o sea, ¿qué quiere decir? Y huye del mal. ¿De qué debemos huir? Ahora, si usted huye del mal, versículo 8, ¿esto qué va a pasar? ¿Infundirá qué? Pásalo a la otra traducción a ver si tienes la... Dice, porque será qué. Ahora, me puse a averiguar en el diccionario qué significa la palabra por qué. Y la palabra por qué significa como la causa de algo. Entonces, como que la causa de lo anterior, de que usted huya del mal, de que no sea sabio en su propia opinión, entonces en que usted crea en la palabra, que crea de todo corazón en la palabra, entonces eso será medicina ¿para qué? ¿Y refrigerio para qué? Ah, bueno. Entonces la Biblia cuando le dice huye del mal, quiere decir que hay una conexión entre el mal y la enfermedad. ¿Amén o no amén? Ahora, solo una de tantas que le voy a decir, una nomás. La mayoría de enfermedades sexuales es por promiscuidad, por inmoralidad. Entonces hay una relación directa entre enfermedades y la maldad. Ahora, no todas. ¿Amén? Pero hay una relación. Pero también lo que queremos hablar, más que todo, es que cuando yo me apoyo en mis opiniones, dejo de temerle a Dios. Y lo único que me va a ayudar a huir del mal es el respeto al Señor. ¿Amén? Ahora, escuche lo siguiente. Quiero mostrarle Isaías 53. Que todos nosotros lo conocemos. Dice, el 4 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. En la Reina Valera creo que dice, ciertamente Él se llevó nuestras enfermedades. ¿Sí? ¿Qué cargó Él? Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mira, aquí está diciendo que Jesús se llevó sus enfermedades. Y el versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces aquí está diciendo que el castigo de Él le trajo a usted paz, o sea que Dios le sanó también el alma. ¿Amén o no amén? O sea, cargó sus enfermedades y trajo paz a su alma. Ahora, muchas de las enfermedades de la gente es porque no tiene ¿qué? Paz. O sea, entonces uno ahí sí ve que no es siempre por pecado. Ahora, pero no tener paz es pecado. Ajá. ¿Amén? No necesariamente estamos hablando de pecado, ¿no? O sea, las personas, casi la gran mayoría de personas que se enferman es porque no tienen paz. Ahora, ¿y por qué no tienen paz? Porque pueden estar preocupados, porque pueden estar ansiosos, porque pueden estar angustiados, y todo eso es ausencia de paz. Entonces dice, el castigo de Él fue la paz. Y por su llaga fuimos ¿qué? ¿Fuimos qué? Curados. Bueno, entonces, hasta aquí, Él se llevó nuestras enfermedades. ¿Amén o no amén? Muy bien. Hasta aquí, ¿Él nos trajo paz? Muy bien.
Entonces, como resultado deberíamos de vivir como sanos. Pero eso no solo fue lo que Él hizo, porque es que este es el Evangelio, esto es lo que está escrito en los Evangelios, en las cartas. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado ¿qué? Bueno, entonces él se llevó el pecado. ¿Y qué más se llevó de usted? Dígalo, ¿qué se llevó? Las enfermedades. Ahora, ¿por qué creemos que él se llevó el pecado desde un punto espiritual? ¿Y por qué dudamos de que él se llevó la enfermedad desde el punto espiritual? Porque usted le quiere y yo le queremos dar un trato a la enfermedad de una manera muy física, y al pecado le damos un trato de una manera espiritual. Si Dios hizo a través de Cristo, ambos espiritualmente se los llevó. Diga gloria. Diga gloria. Diga gloria. Ahora, voy a terminar con esto. Yo anoche estuve dictando clase en Agua Azul, y en Agua Azul hay una pastora que tiene 82 años. Dígale al que está al lado suyo, dígale 82, dígale 82. O sea que ella tiene más edad que todos nosotros. Entonces yo no sé por qué hablamos de pan, y me dijo una de las estudiantes: no, pastor, no me metí el negocio por... Y le dije, yo luego ¿qué dije? Digo, porque es que yo tengo panadería. Y ella llegó y se paró y dijo: yo como pan, yo como de todo. Dijo, y la Biblia dice que no es lo que entra por el cuerpo lo que hace daño, sino lo que sale por la boca. Y ella dijo, y si yo voy a una parte y me dan un jugo y empiezo, no, hágame un favor, no me lo dé con azúcar porque eso, o sea, ellos dirán, ¿qué clase de testimonio estoy dando? Ahora, si a mí me lo dice el Santi, que él come de todo, pues el Santi está muy joven, puede comer de todo. Pero si una persona de 82 años me dice eso, oiga, yo lo empiezo a creer. Gloria. Gloria. Ella dijo, y yo no sé, yo la verdad no sé, pero ella no se pone gafas. No sé si le hayan hecho cirugía o no, pero ella no se pone gafas. Ella hace ayunos de 5 o 7 días, 82 años. Yo escasamente hago de mediodía. Y yo la oía, y es como si ella me estuviera diciendo, Jorge, no puedes dejarte convencer tanto de la opinión de la gente, porque sin darse cuenta, usted empieza a oír a la gente, y sin darse cuenta le llegan ciertos síntomas. Y sí, ahora, no estoy diciendo que se coman 1 kilo de azúcar Manuelita diario, porque ella dijo, cuando yo voy y me invitan, yo me expongo, y todos nosotros como pastores, o ustedes si van a visitar a alguien, están expuestos a que le den cosas, con picante, sin picante, con pimienta, sin pimienta. Y en ese momento usted tiene que comer, y usted tiene que orar por eso, y usted tiene que creer. Ahora, cuando usted está en su casa, pues sí, usted tiene una dieta balanceada y todo, y aleluya. Y fuimos a Paipa y nos dieron como 5 papas, nos dieron torta, nos dieron... ¿Y qué teníamos que hacer? ¿Comer? Yo no puedo decir, venga, espérame, porque es que... No. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque dice que Él se llevó nuestras enfermedades, pero también se llevó nuestros pecados. ¿Por qué usted tiene que creer
Que bueno, sí, el pecado sí, pero la enfermedad no. Amén. Si usted cree que Él se llevó sus pecados, debe creer también que se llevó sus enfermedades. Si usted cree que Él le dio un tratamiento espiritual a sus pecados, debe creer que Él también le dio un tratamiento espiritual a su enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Y en esto usted tiene que, y cuando esta pastora decía ella eso, ella creía de corazón esa parte. ¿Por qué sé que creía de corazón? Porque me estaba citando las escrituras. Me estaba diciendo, la Biblia dice que no es lo que entra por la boca, lo que hace daño. Yo a veces, Carol es testigo, que a veces si estoy a las 11 de la noche o a las 5 de la mañana estoy orando con ella, a veces me adelanto, por si de pronto no oro cuando como, pero me adelanto y digo, oh Padre, tu palabra dice que no es lo que entra por mi boca lo que hace daño, sino lo que sale por mi boca. Tu palabra dice que todo lo que usted creó es bueno. Tu palabra dice que aunque comiera cosa mortífera, o sea, Dios dejó establecido que a usted le iban a dar comida muy envenenada. Ajá. Amén. Entonces, la salud, como el perdón de pecados, fue algo que Dios suplió en la cruz por nosotros. Amén. Y la sabiduría es la medicina a mi cuerpo. ¿Qué es sabiduría? Oír y hacer la palabra. Si usted oye y hace la palabra, tendrá medicina para su cuerpo y tendrá refrigerio para sus huesos. Todo lo que usted haga, manténgase en paz con todo el mundo, no pelee con nadie. Si tiene que ir a pedir perdón, pida perdón. Y hoy estamos comiendo con Carol y llega y dice una mujer, mire que yo estaba bien y me cogió unas cosas en el cuerpo y yo estaba presente ayer. Dijo, y me dolió la cabeza y todo. Yo le dije, ¿sabe por qué está enferma? Dijo, ¿por qué? Porque ella, la hija le dejó el nieto y ella sí lo estaba corrigiendo correctamente, pero la hija no le gustó y la desaprobó. Y después de que ella se fue, ella me contaba como con rabia que la hija y no sé qué. Y le dije, ¿sabe qué pasó? No solo que usted me contó eso, sino que todo el resto del tiempo pensó, ¿qué le digo? ¿Por qué? Si la corrijo. Dijo, sí, le dije, eso fue lo que le produjo todas esas enfermedades. Que usted después de que pelea con alguien, entonces sigue ahí la mente y le voy a decir y no le dije, pero le voy a decir, y el diablo le trae otro pedacito de añádele esto y añade, y cuando usted se da cuenta, está usted con el mango haciéndole así, el sistema nervioso. Amén. Y la Biblia dice, perdonándonos unos a otros, y la Biblia dice, no devuelva mal por mal. Cada vez que usted se sale de lo que dice la palabra, entonces no puede ser medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos. Párese y si alguien quiere que oremos.